los enigmáticos bosques de la majestuosa cordillera de los Andes. Se escucha una melodía cautivadora que deleita a quien la escucha. A menudo con un ritmo pausado y cadencioso, se presenta como un silbido ascendente seguido de un breve descenso. Este canto llena las montañas con una melodía agradable. El pepitero listado, a pesar de poseer un plumaje poco llamativo, en comparación con otras aves más vistosas, destaca de manera excepcional por su canto melodioso y rítmico. Esta especie mide aproximadamente 20 centímetros. No presenta dimorfismo sexual, ambos sexos son muy similares en apariencia. Su pico es negro, al igual que sus patas. Tiene ojos con un iris de color café. Por encima del ojo, una estrecha franja blanca se extiende desde el frente del ojo, dándole una apariencia atenta y alerta. La garganta, el pecho y su vientre son de un blanco cremoso, adornados con finas estrías oscuras que agregan textura a su plumaje. El plumaje de la espalda exhibe un predominante color verde oliva, proporcionando un camuflaje perfecto en su entorno natural. La parte baja de la espalda y la rabadilla destacan con un tono gris más claro. Esta ave no presenta rayas distintivas en la espalda, sino una coloración uniforme. En el suroccidente colombiano, durante el mes de enero, el pepitero listado se embarca en la tarea de construir su nido. Algunas veces, entre las ramas espinosas de los árboles de limón, teje un nido robusto y bien camuflado, utilizando materiales del entorno, como ramas e hilos de plantas. La hembra deposita 2 huevos de color azul claro, con manchas oscuras, colocándolos con cuidado, para comenzar el proceso de incubación. Durante los próximos 12 a 15 días, será la hembra quien se encargue exclusivamente de mantener los huevos calientes y protegidos en el nido. En este tiempo, rara vez abandonará su puesto, saliendo solo brevemente para alimentarse y estirar las alas, mientras vigila constantemente cualquier señal de peligro. A principios de febrero, 2 pequeños y vulnerables polluelos emergen del cascarón. Sin plumas, con una piel de tono marrón y ojos oscuros que sobresalen de sus cabezas. Desde el primer momento, demandan una atención constante y una ingesta continua de alimentos, lo cual representa un desafío considerable para su madre. Durante los primeros días, la madre debe buscar alimentos sin descanso para satisfacer las necesidades nutricionales de sus crías en crecimiento. Se asegura que cada cría reciba suficiente comida para desarrollarse adecuadamente. Este ritmo implacable de alimentación es esencial para el crecimiento rápido y saludable de las crías, cuya supervivencia depende en gran medida de la capacidad de la madre para proporcionarles un suministro constante de nutrientes. Al nacer, los polluelos de esta especie tienen picos completamente amarillos y, a diferencia de los adultos que no presentan dimorfismo sexual, los juveniles se distinguen de los adultos por el color de su pico, que va perdiendo gradualmente su tono amarillento a medida que maduran, volviéndose completamente negro y robusto.
En la cordillera hay una abundancia de alimentos, por lo que la alimentación es la menor de las preocupaciones para las aves en este lugar. Sin embargo, el índice de reproducción exitosa es muy bajo. La mayoría de los nidos no logran prosperar debido a la presencia constante de depredadores que están siempre al acecho. Además de la amenaza de los depredadores, los nidos a menudo son robados por otras aves que compiten por el espacio y los recursos. Otra amenaza significativa es el parasitismo de nido, donde otras aves depositan sus huevos en los nidos de otras especies. Pero la situación más devastadora para una hembra de pepitero listado es regresar a su nido y que las crías ya no estén. A pesar de sus incansables esfuerzos para proteger y criar a sus polluelos, solo pudo disfrutar de su compañía durante 4 breves días. En un abrir y cerrar de ojos, la crueldad de la naturaleza se impuso y los depredadores se llevaron a sus pequeñas crías. Este ciclo constante de construcción de nidos, cuidado de los huevos y protección de los polluelos es agotador y emocionalmente demandante para las aves. A pesar de la abundancia de alimentos, el verdadero desafío en la cordillera es mantener a salvo a la próxima generación. El pepitero listado se distribuye de manera dispersa, principalmente en la región andina de Colombia, extendiéndose hasta el norte. También se encuentra en el norte de Venezuela, así como en las islas Trinidad y Tobago. En la pendiente del Pacífico, desde el noroccidente de Ecuador hasta el suroccidente de Perú. Además, se le encuentra en áreas del este de Panamá y en la región suroeste de Costa Rica. Esta ave habita en una gran variedad de ecosistemas, desde bosques húmedos y secos a altitudes medias y altas, donde la vegetación es densa y variada. Bosques ribereños, plantaciones, matorrales. También se adapta bien a áreas agrícolas modificadas por el hombre. El pepitero listado tiene una dieta variada, que incluye frutas y semillas. Entre sus frutas favoritas se encuentran la papaya y el mango verde. Sin embargo, su fuente principal de alimento son las semillas de diversos tipos de árboles. Estas semillas proporcionan los nutrientes esenciales que necesitan para mantenerse saludables y activos. Las semillas de árboles y los árboles frutales forman una parte significativa de su dieta. Utiliza su robusto pico para abrir y extraer las semillas, mostrando una gran habilidad y adaptación evolutiva. Como muchas otras aves, con hábitos alimenticios similares, el pepitero listado contribuye enormemente al equilibrio ecológico de su entorno. La diversidad en su dieta le permite adaptarse a variadas condiciones ambientales y a la disponibilidad de alimentos. Dado su papel esencial como dispersor de semillas, es fundamental proteger al pepitero listado y los ecosistemas donde habita para preservar la salud y la sostenibilidad de estos hábitats.